ahora, en audio, ¿vale? Bueno. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Muchas caras nuevas también, caras conocidas, o sea que un poquito de todo. Un placer estar con vosotros compartiendo pues este ratito, ¿no? Entonces, bueno, venía a presentaros mi libro, Retorno al tiempo cero, el humano conectado. Entonces, antes de entrar en materia un poquito de lo que es el libro, si queréis voy a hablar un poquito de lo que es la canalización, para la gente que no lo conozca, o para el que lo conozca, pues ampliar un poquito, y luego también qué proceso me llevó a mí a escribir este libro. Yo tengo otros 2 libros escritos, que es el de Crónicas de lo Invisible, Estado Mental en el Agente Secreto, y justo comentaba antes con los compañeros que es un libro muy diferente a este, porque ese libro surge de mi proceso y bueno, trabaja un poco las creencias mentales. Entonces ahí la forma de escribir, si lo leéis, es totalmente diferente a este, porque en ese libro hablo yo, como Cristina, y bueno, pues hablo desde mi experiencia y desde mi modo de hablar, mientras que en este libro pues hablan lo que serían mis guías, ¿vale? Que luego también los quiero introducir. Mis guías se denominan o se autodenominan a ellos mismos el grupo de los 9, ¿vale? Entonces, bueno, luego voy a hablar también un poquito de eso. Hola. Eso en cuanto a lo que sería la diferencia entre un libro escrito por un autor con su punto de vista, sus vivencias, su modo de escribir, y un libro donde digamos que se convierte un poco en voz de lo que sería pues una guía espiritual. Rocío, ¿querías decir algo? Que he empezado y no me he dado cuenta. Empiezo perfectamente, gracias por empezar, simplemente a todos, Marta no puede venir, ha tenido una pequeña contingencia, y nada, ya Cristina ya lo conoce mucho, os doy la bienvenida a los que no conocéis Colima, y espero que os paséis bien, y por supuesto sois bienvenidas para más ediciones. Cristina, continúa. Gracias y perdona. Que yo enseguida me arramplo rápidamente, me pongo a hablar y ya no miro más. Como estamos en familia. Claro, eso ya me dejo llevar. Bueno, pues es un poquito, como os decía, como introducción de cara a comprender qué podemos encontrarnos en este tipo de libro, ¿no? Este tipo de libro sería un libro canalizado, lo que significa que hay otra conciencia. Conciencia es, pues digamos que una entidad que es consciente de sí mismo, pero no tiene por qué tener un cuerpo físico como el que nosotros estamos viendo, ¿vale? Por eso prefiero denominar conciencia a otros términos que puede haber, pues como entidad o no sé, pues hay un montón, ¿no? Dependiendo del autor, cada persona elige un poquito el modo en el que quiere identificar pues su fuente de información. También podríamos hablar de intuición. En este caso son guías espirituales, ¿vale? Pero sí que tenemos esa otra parte que tenemos todos, que es la intuición, con la que también podemos conectar y también podemos recibir esos mensajes que nos dicen, pues por ejemplo, oye, coge el paraguas que va a llover y hace sol, ¿no? Y tú dices, ¿para qué voy a coger? ¿No? Es un pensamiento fugaz, inmediato, que te dice, acuérdate de esto. Eso es la intuición, ¿vale? Esto me sirve un poco para introducir lo que os decía. Quiero hablar de lo que es una canalización. Pues una canalización es que la persona física, es decir, yo, se convierte, en este caso, todos también lo podéis hacer, se convierte en un canal de información. Es como si yo cojo la radio y sintonizo, pues, Radio Olé, qué sé yo, ¿no? Y muevo el dial y sintonizo COPE. Vale, pues entonces hemos sintonizado 2 canales de información diferentes. Pues esto es lo que hace un canalizador. Un canalizador, digamos que entraría en un nivel de relajación más o menos profunda, ya eso depende de cada persona, del modo que tenga de trabajar, y digamos que ese nivel de relajación podría equiparar a un nivel alfa. Cuando estamos ahora mismo hablando estaríamos en un nivel beta, es decir, nuestro cerebro emite ondas en estado beta, que es en estado de alerta, en estado despierto. Cuando estamos empezándonos a quedar dormidos, por ejemplo, todos entramos en estado alfa, que es el estado que también entramos a nivel de mente hablando cuando meditamos, ¿vale? Y luego hay estados más profundos, pues teta, etcétera, que son estados ya de sueño. Pues digamos que el canalizador se entrena, entre comillas, se entrena, para tener acceso a ese nivel en el que la mente se queda un poquito más relajada, ya no está tan alerta, es decir, se echa a un lado,
digamos que la personalidad de Cristina se echa un poquito a un lado, se queda relajada y comienza a recibir información pues del tipo que sea. Habitualmente yo lo he usado para recibir información propia, es decir, pues hago una pregunta, pues tengo una duda en este proceso que estoy sufriendo, X, y me gustaría saber por dónde debo tirar, ¿vale? Pues eso sería una canalización personalizada, porque recibes información para ti mismo. Una canalización para otra persona sería hacer lo mismo, pero recibir esa información que una persona externa a ti te está solicitando. Y por último, una canalización universal sería lo que encontramos en este libro, que es información orientada, en este caso, a la evolución espiritual de la humanidad. Es decir, son mensajes que puede recibir cualquier persona de cualquier edad. Lógicamente, una persona que no esté interesada en un tema espiritual, pues le va a sonar a chino. ¿Por qué? Pues porque una canalización tiene un particular, y es que suele dar información diferente a la habitual. Es decir, por eso tiene ese valor. Una canalización te está aportando un valor, te está aportando una información nueva que tú previamente no tenías. Si no fuese así, pues sería más fácil entender que es la propia persona la que te da su opinión sobre un tema que todos conocemos, ¿verdad? Sin embargo, la canalización te está aportando algo que tú previamente desconoces y que te está aportando un valor positivo, es decir, hay un beneficio. Esa es la diferencia que quiero que tengáis en cuenta pues de cara a leer canalizaciones en internet, que hay muchas. Canalizaciones hay muchas y canalizadores también, pero no todos los canales, bajo mi punto de vista, son beneficiosos. ¿Por qué digo esto? Hay muchos canales o personas que dan información sobre temas catastróficos y cosas así, ¿no? Entonces, pues tú entras en internet y te encuentras, pues, va a pasar una desgracia en tal país, vale, eso es un tipo de canalización muy diferente a lo que hago yo, ¿vale? Yo no trabajo, por ejemplo, con canalizaciones predictivas, es decir, la información que a mí me dan no suele tener que ver con un evento que va a pasar el año que viene, ¿vale? Las canalizaciones que hago yo son de tipo evolución, es decir, lo que buscan es que la persona crezca, evolucione y tenga una herramienta o una información que le sirva para mejorar en su vida personal y en su vida en general, es decir, en la interacción que pueda tener pues, con su contexto social, con su familia, con sus relaciones, ¿vale? Eso es lo que en el ámbito en el que yo me muevo. Hay muchos canalizadores muy interesantes. Por ejemplo, yo hace muchos años, antes de saber todo esto, la primera vez que leí una canalización fue leyendo un libro de Crión, se llama así La Entidad, y fue la primera vez que supe de esto de la canalización. Yo no conocía nada de esto hace años. Y bueno, pues por ejemplo, si os gusta el tema de las canalizaciones, pues es un autor, a mí el que me gusta es Lee Carroll, que es el primer canalizador de esta entidad, o conciencia. Crión, por ejemplo, es un grupo de conciencias, es decir, varias conciencias se unen para dar un mensaje. ¿Por qué? Pues porque se necesita llegar a un nivel de vibración X para poder dar una información elevada, ¿vale? Es como cuando se juntan muchas personas para hacer una meditación. Pues la energía que se mueve en una meditación conjunta no tiene nada que ver con la energía que, por ejemplo, cuando yo puedo meditar en casa. Eso es normal, porque estamos juntando muchas personas con su propia energía, con su propia vibración, y generalmente estas meditaciones se orientan hacia un objetivo común, ¿vale? Y bueno, pues es ampliamente conocido el efecto que tiene el concepto de meditación grupal, ¿vale? Para eventos. De hecho, se hicieron estudios hace tiempo en los cuales durante una temporada se reunió a muchísima gente que sí que eran expertos meditadores, es decir, no era gente que empezaba de cero, y en ese momento lo que se hacía era medir los niveles de delincuencia, incluso los procesos de conflictos internacionales en ese momento, y se encontró que había un descenso durante el tiempo de la meditación y tiempo después de todo lo que eran esos conflictos, y luego volvía al nivel normal, ¿vale? O sea, que para que entendáis que nosotros también generamos energía y que con esa energía pues podemos vincularla a cualquier cosa que deseemos, ¿vale? Eso en cuanto a meditación. No sé si se ha entendido un poquito lo que es canalización, ¿vale? Por ejemplo, para ya terminar este concepto,
Una persona que conecta con un ser fallecido, eso no es canalizar, eso es ser un medium, ¿vale? También quiero puntualizar esa diferencia. El canalizador generalmente conecta no con una entidad fallecida, es decir, con una persona que tuvo una vida y que luego pues está en otra parte, sino que conecta con una conciencia de alta vibración, es decir, no tiene por qué haber tenido una experiencia humana como nosotros, ¿vale? Digamos que la vibración puede cambiar cuando estamos hablando de esas cosas. Si hay una persona fallecida, pues digamos que está también en un proceso X, ¿vale? Eso no significa que sus mensajes no sean maravillosos, solo quiero que entendáis la diferencia. O sea, yo ni veo personas fallecidas ni sé nada de eso, ¿vale? A veces me han preguntado, no es mi especialidad en absoluto. Y bueno, pues eso un poquito para introducir el concepto de canalización y canalizador. Por ejemplo, en Estados Unidos o en América del Sur se conoce mucho por channeling y bueno, pues sí que hay mucha gente que está acostumbrada y que sigue ese tipo de información y tiene más seguimiento que por ejemplo en España, que lleva menos tiempo, por si queréis buscar en internet y demás. Channeling, de channel, canal, channeling, canalizando, ¿no? Algo así. Vale, ¿por qué he canalizado yo este libro? ¿O por qué he escrito este libro? ¿O por qué empecé a canalizar? Bueno, yo previamente tenía un centro de terapias donde pues ofrecía diferentes cursos de Reiki y terapias naturales y demás, y bueno, estaba muy cómoda con todo eso, con todo ese proceso y con esa profesión. Llegó un momento en mi vida que por procesos personales, procesos familiares y demás, pues a través de sobre todo un fallecimiento de un familiar, pues me impactó bastante y comencé a tener, digamos, procesos emocionales que no conseguía equilibrar pues con la energía de Reiki o registros acásicos o Magnify Healing o otras tantísimas energías que trabajaba. Entonces, básicamente, mis creencias se rompieron y no supe qué hacer con ellas, me encontré perdida. Entonces ahí empecé a trabajar pues, a nivel más interno, a nivel más profundo, dejé de lado todas las técnicas, todo lo que conocía hasta ese momento y un poco pues, por dolor, literalmente, pues busqué ayuda, ¿no? Y entonces ahí empezó esa voz interna a transmitirme información. Pues en este caso yo preguntaba sobre mi proceso, por qué me pasa esto, por qué me encuentro así, cómo puedo resolverlo, por qué ha ocurrido, bla, 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 ¿no? Pues lo que a todas las personas nos puede pasar. Hola, buenas tardes. A partir de ahí fue cuando yo empecé a ser consciente que sí podía recibir información. Al principio, pues lógicamente dudas de todo, ¿cómo no vas a dudar? Pues piensas que es tu mente, hasta que al final vas comparando la información que te dan y luego lo que ocurre, ¿vale? Yo no me dedico, como digo, a información predictiva, pero en mi caso sí me daban esa información, pues supongo que para que yo confiase en el proceso, ¿no? Entonces, pues bueno, fui viendo que de lo que me hablaban ocurría, ¿no? Y que la información que me daban me daba paz, ¿vale? Y poco a poco pues me fui sobreponiendo a todo esto, fui comprendiendo mejor todo lo que ocurría desde un punto de vista espiritual, es decir, diferente al material, al personal, al del ego, ¿no? Gracias a eso me fui soltando en esto de la canalización, fui confiando cada vez más y fui trabajándolo cada vez más. A partir de ahí empezaron a darme herramientas. Esto fue muy, muy paulatino, ¿vale? De hecho, desde que empezó este proceso, para mí empezó en el 2014 y hasta hace un año realmente yo no me he puesto a trabajar en ello de cara al exterior, ¿vale? De cara a mí sí. Entonces, bueno, pues digamos que primero empecé a trabajar más con dos conciencias que yo al principio, sinceramente, nunca pregunté nombres ni nada por el estilo, no estaba interesada. Yo soy egoísta, quería preguntar por mí y cómo solucionar mis cosas, ¿no? Ese dolor que tenía y bueno, pues al principio fue un poco así. Fue después cuando ya empecé a decir, bueno, vamos a poner esto un poco de orden, con qué estoy trabajando, por qué, ¿no? De qué va un poco esto, ¿no? Porque una vez que ya comienzas a resolver tus procesos internos, los personales, entonces empiezas a preocuparte más de lo exterior, ¿no? Y en este caso pues quise saber un poco más. Al principio empecé a trabajar, mis primeros contactos fueron con dos conciencias que se llaman Uriel y Saquiel. Esto, bueno, pues podéis conocerlo un poco por el tema religioso, como un arcángel o algo así.
Para mí nunca vi nada que tenga que ver con un arcángel en plan religioso, ¿vale? O sea, yo no digo que no sean así, también pienso que hay, igual que en España hay muchos Pedros, pues también en otras esferas supongo que habrá muchas conciencias que tengan nombres similares. Lo que sí me han explicado es que los nombres en las dimensiones espirituales tienen que ver con la energía. Entonces, por ejemplo, la conciencia Uriel que trabajaba conmigo venía a ayudarme a transmutar todo ese dolor y ayudarme a elevar mi vibración. La conciencia Saquiel venía a darme información sobre cómo canalizar. Y de hecho en el libro tenéis lo primero que yo empecé a canalizar, que eran los manuales de cómo canalizar de Saquiel, que yo al principio decía, bueno, esto no sé ni qué va a salir, pero bueno, pues yo lo voy a poner en la página web y a quien le sirva, yo siempre comparto la información, a quien le sirva, pues genial. Y ahí empecé a ver pues las diferencias en el modo de hablar o de explicarse, cuando hablaba uno u otro, y bueno, pues a partir de ahí, por ejemplo, luego vino otra conciencia que se llama Tildium, y empezó recuerdo una de las canalizaciones primeras que hice, me dijo, bueno, yo vengo a ayudarte a escribir un libro, ¿vale? Y bueno, y yo soy de lo que en tu esfera podría ser algo así como un científico, y vengo a darte una serie de herramientas. En mi esfera, un científico trabaja con lo que es el sonido, la luz, la vibración, ¿vale? Digo, pero para que tú lo entiendas, podría ser algo así. Es decir, ellos siempre te van a hablar de manera que tú les entiendas, porque si, por ejemplo, yo tuviese que canalizar información puramente científica, como la que tenemos en nuestro planeta, por así decirlo, yo no sería capaz, puesto que yo no tengo formación científica, ¿vale? Entonces siempre van a hablar en un lenguaje en el que tú te puedas mover. Después vinieron otra serie de conciencias con las que yo estuve trabajando puntualmente, y cada una pues me da un mensaje diferente. Otra de las conciencias que vais a conocer en el libro se llama Naisa, y ella lo que viene es a trabajar quizá no las vidas pasadas, pero sí a hacernos recordar los dones que hemos tenido en otras encarnaciones, ¿vale? Y es una conciencia, por ejemplo, como más directa, ¿no? Es como que quiere que despertemos ya, es algo así. Es que yo noto las energías diferentes, ¿no? La suya es como más vivaz, como más, venga, como más luchadora, no sé, es muy diferente, ¿no? Otra de las conciencias es Namaquiel, y lo que hace es trabajar el amor para que tú trabajes el amor hacia ti mismo y puedas trabajar también el amor hacia los demás. Entonces, como veis, cada una de las conciencias trabajan una cosa muy concreta, y es en conjunto, cuando juntan todas sus vibraciones, cuando pueden trasladar, digamos, una vibración conjunta adecuada para dar algunos mensajes universales o algunas herramientas. Entonces, eso es lo que se denominaría el grupo de los 9. A ver, todos los nombres que vais a ver en el libro yo no los he puesto, quiero decir, me vinieron dados. De hecho, cuando me dieron este nombre, yo busqué en internet y encontré un grupo de los 9 de hace no sé cuántos años, que por cierto no tiene nada que ver con esto, por si alguien lo mira, y me asusté bastante porque empecé a buscar información y bueno, pues algunas personas hablaban de que eso era un experimento de la CIA, que habían estado enviando ondas para que llegasen a ciertas personas, y bueno, un follón tremendo, ¿no? Y bueno, pues estuve ahí casi dudando, a punto de tirar todo y decirme, me voy de aquí. Y bueno, por suerte luego me di cuenta que no tenía nada que ver con lo que yo hacía, ¿no? Era muy diferente. Entonces, bueno, pues eso para también dejar claro que no tiene que ver con este otro nombre. Y bueno, también hay otras dos conciencias que en este libro no hablan, serán para otro libro siguiente, que bueno, uno es Ocritum, que esa conciencia, por ejemplo, sí que tuvo una encarnación humana, pero él habla de un tiempo que nosotros no podemos recordar en cuanto a la historia que conocemos, un tiempo muy anterior. Por tanto no sabría ubicarlo en una civilización que conozcamos, ¿vale? Sí que curiosamente hay una ciudad antigua donde además encontraron que había habido una civilización avanzada de, pues no sé si 3.000 o 4.000 años de antigüedad por la zona de Italia, que hay un pueblo que se llama Ocritum, y yo os juro de verdad que yo no lo había visto nunca. Lo que pasa es que al principio, cuando empecé a canalizar, cada vez que me daban un nombre de lo que fuera, yo buscaba en internet, porque intentaba entender todo esto, y yo recuerdo que al principio la gente me decía, bueno, pero esos nombres
esos guías que tú hablas, esos no los conocemos, ¿no? Porque tú pues miras en internet y ves maestros ascendidos y tú esperas que todo el mundo vaya a canalizar a alguien conocido, y ese no era mi caso. Entonces yo decía, pues mira, pues no te sé decir, yo es que no te puedo decir que es, pues qué sé yo, Serapis Bey, porque no es. Entonces te puedo decir el nombre que me han dado y lo que vienen a trabajar, ¿vale? Entonces, todo eso ha sido mi proceso, por eso ha sido lento, puesto que yo también he tenido al principio rechazo, pues porque yo no, digamos que no pedí todo esto, ¿no? Entonces, bueno, encantada de recibirlo, pero al principio sí que es verdad que me costó aceptarlo, ¿vale? Creo que es un proceso bastante humano y que cualquier persona que empiece a canalizar supongo que le pasará lo mismo, porque quien no duda, pues es que no creo ni que sea humano, ¿no? ¿Quién no tiene dudas hoy en día, ¿no? Y creo que también es sano dudar. Hay que confiar en uno mismo, pero también hay que permitir que cada proceso que tengamos pase también por ese lado racional, porque al fin y al cabo vivimos en un mundo material. Si yo no lo paso por un lado racional, pues quizá tendría que ir al médico, ¿no? Entonces creo que todos necesitamos tener esa tranquilidad, ¿no? Y creo que es adecuado. Otra de las cosas que me sirvieron a mí para darme cuenta que el proceso era real es que yo a veces pedía pruebas. Entonces una vez recuerdo que de cara al primer libro que escribí comenté, digo, bueno, pues si esto es real, si yo tengo que escribir este libro y tiene interés para alguien, porque para mí lo tiene, pero yo ya he aprendido mi proceso, ¿no? No sé si realmente es necesario, con todo lo que hay escrito hoy en día, que yo ponga esto por escrito. Si esto tiene que ser así, quiero que venga hoy alguien y me haga así, ¿no? Y me regale un libro, ¿vale? Y no me acuerdo la frase, era como, habría alguna frase, como esto es para ti o esto es lo correcto o algo así. Y bueno, dije, que sea a lo largo de hoy. Y lo puse un poco así porque en ese día no tenía que recibir a nadie en casa. Yo trabajaba en casa, hacía terapias y ese día no tenía que venir nadie, no tenía citas. Entonces dije, en ese momento me había mudado a una casa que estaba bastante apartada y si pasabas por ahí es que venías a posta. O sea, no había nada alrededor que tuvieras que te sirviera para algo, ¿vale? Y ese día, pues una amiga me llamó y al final vino a comer. Y de verdad que no esperaba a nadie. Y cuando entró, pues cogió una cosita del buzón, que era como un folleto grande, como un libro, pero no recuerdo qué era, la verdad es que no me acuerdo. Y nunca ella había abierto mi buzón ni nada por el estilo, quiero decir que tampoco a mí se me ocurre abrir el buzón de los demás, pero fue así, ¿no? Y entró y me dijo, toma, que sé que lo estás esperando. Y me quedé diciendo, madre mía, es que es la imagen, y dije, vale. Luego se lo conté cuando ya lo pude digerir, pero al principio como, vale. Entonces, bueno, he hecho bastantes pruebas de ese tipo. Una vez, cuando me cambié a la casa actual, que está más en el campo y todo esto, pues empecé a escribir un libro de ficción, que todavía está ahí, esperando, en el que el protagonista, pues cuando entraba en uno de los mundos, pues el guía que le acompañaba es un libro más bien para niños, ¿vale? Para niños o adolescentes. Y entonces aparecía un pajarito amarillo y negro. Yo, la verdad, no entiendo de pájaros, ¿vale? Y no había visto hasta ese momento un pájaro amarillo y negro. Y bueno, pues ese día o al día siguiente, en el jardín, me encontré que uno de mis gatos se había comido un pajarito amarillo y negro porque estaban las plumas ahí. Y dije, madre mía, porque de verdad que no me lo esperaba. O sea, son pruebas un poco atípicas, pero totalmente reales, y era lo que yo necesitaba. Algo que yo pudiese palpar y decir, vale, pues esto está ocurriendo. Entonces, bueno, pues eso también os lo recomiendo a vosotros. Cuando queráis saber si algo realmente es una información correcta, pues pide una prueba, ¿vale? O sea, es específico, quiero esto exactamente en tanto tiempo y de esta manera. Y así pues tú también puedes tener ese feedback del otro lado y ver si realmente pues, tu proceso es correcto, ¿no? O quizá pues es un tema más mental, porque oye, la mente está ahí, no la podemos olvidar y tampoco es fácil dejarla de lado, ni creo que haya que dejarla de lado al 100%, ¿no? También tiene su función, pero bueno, pues sí que podemos bajarle un poquito la intensidad. Entonces, bueno, pues eso un poquito para que comprendáis. Bueno, otro de los integrantes se hace llamar maestro de las esferas lunares. Digo, se hace llamar porque igual cuando me dijo el nombre dije, ¿todo esto?
Y ellos siempre me explican que el nombre no es más que una vibración para ellos. Entonces, digamos que es como una especie de DNI, ¿vale? Es como que ese nombre conlleva e integra una energía que es lo que cada uno viene a trabajar, ¿vale? Con él pues trabajaré, porque todavía no he empezado, empecé pero lo dejé, temas sobre el espacio y tiempo. Entonces, como veis, yo también me tomo las cosas con tiempo, porque para mí muchas cosas son un poco impactantes, y como persona que soy requiero un tiempo para asimilar las cosas, ¿no? Y luego ya es cuando a lo mejor me decido a trabajarlo, y luego mucho más tarde cuando me decido a compartirlo. Entonces, bueno, pues es un poquito el resumen de lo que sería la energía o los integrantes de los guías espirituales que yo trabajo. Para mí son guías espirituales porque, como os decía, el mensaje que me dan es para compartir y es a nivel espiritual, a nivel de evolución para la humanidad, pero siempre espiritual, ¿vale? Sí que dan herramientas más materiales con las que podamos trabajar, y muchas de ellas las vais a tener en el libro. En el libro yo explico todo lo que yo enseño en 2 de los talleres, que son el taller Conectando, para que tú puedas aprender a conectar con tu guía evolutivo, que es un guía concreto que viene a ayudarte a que evoluciones, y el taller Reconvirtiéndote, que es el que aprendes a canalizar la energía de conversión a tiempo cero. La energía de conversión a tiempo cero fue uno de los primeros regalos que me dieron cuando yo solicité una energía para sanarme, porque, como os decía, con Reiki y las terapias que hacía en ese momento no conseguía quitarme de encima, era como una masa de energía densa tremenda que tenía. Luego pude comprender que no solo tenía que ver conmigo y con mi dolor, sino tenía que ver con energías densas de otras personas. Fue un proceso muy duro y que removió muchísima mierda hablando mal, y bueno, pues en parte pues me llevé yo, ¿no? Otros también pues se llevaron, pero bueno, yo soy más sensible y realmente me encontraba fatal, o sea, realmente me encontraba muy muy mal, a nivel físico, a nivel emocional, mental, me encontraba muy deprimida. Yo soy una persona muy optimista y no tenía ganas prácticamente de nada, y yo todos los días hacía de todo para encontrarme bien y no conseguía salir de ese estado de ¿vale? Esa vibración que... Entonces pedí, además me encontraba que cada vez las terapias me costaba más darlas, cada vez me cargaba más con la energía de la gente cuando venía, y dije, ya no puedo más, si esto sigue así yo ya no doy más terapias a nadie. Y entonces pedí una energía que sirviera para sanar a nivel profundo, que eliminase energías densas, energías de esas negativas, para muchos puede ser lo que llamamos mal de ojo, quiero decir, ese nivel de vibración tan pesado, y que fuera, que no tuviera que estar tocando a nadie, porque, como digo, me impregnaba cada vez más de la energía de los demás. Antes no me pasaba, sinceramente, y ya no podía más, o sea, era o cambiar o me voy, y ya no hago más esto. Y luego también, puestos a pedir, que no tuviese que estar en el lugar, ¿vale? Que pudiera hacerlo en distancia, porque cada vez más necesitaba tomarme distancia de las personas. En ese momento, como digo, era así, y bueno, pues vino esta energía. El nombre también me lo dieron ellos. Me explicaron que energía de conversión a tiempo cero significa que lo que va a hacer esta energía es resetear un poquito tus energías para que vuelvas al punto cero. El punto cero es en el que tú no tenías creencias, es decir, cuando somos niños pues tampoco tenemos creencias, a priori somos un lienzo en blanco, vamos adoptando las creencias de nuestra familia, de nuestro contexto, del colegio, de los amigos. Entonces eso nos va creando lo que luego nosotros llamamos pues carácter, ¿no? o personalidad, ¿vale? Y muchas de ellas no son nada beneficiosas, al revés, o sea, lo que hacen es coartarnos la libertad, ¿no? Pues tú no vales para esto, tú no eres suficiente para lo otro, esto para ti no es, bla 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 bla. Entonces esa energía trabaja justamente eso, va liberando aquellas creencias que tú has ido adoptando y que no tienen que ver contigo, por eso te devuelve a ese tiempo cero, a ese tiempo donde tú estabas un poco en lienzo en blanco. Una de las razones por las que yo también pedí esta energía es que me daba cuenta que, aunque a mí Reiki me había ido genial y me había ayudado a cambiar muchísimo, no a todo el mundo le pasaba. Yo tenía alumnas o gente que venía a terapia que tardaba en evolucionar, ¿no? Y yo decía, pues no sé, la verdad es que a mí me fue muy bien, ¿no? Y parece que se quedaban siempre en algunos dramas
internos donde siempre chocaban, ¿no? Pues gente que trabajaba el enfado y se pasaba años con el enfado. Y yo, por ejemplo, la verdad es que me liberó enseguida de lo más gordo, ¿no? Luego todos somos como somos, pero no pasa nada, las emociones están ahí. Yo no digo que no haya que tener emociones de enfado, solo digo que cuando te llevas una mochila de emociones de enfado desde que tenías, yo qué sé, 16 años, pues eso no es sano, ¿vale? Porque te va a costar mucho en el día a día encontrarte bien. Cuando una persona repite una y otra vez las mismas cosas, eso no es sano, ¿vale? Entonces me daba cuenta que hacía falta algo más, algo que fuera directamente a esas creencias y que le ayudase a esa persona a soltar ese tatat, 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 ¿vale? Cuando repites y repites, como si fueras un disco rayado. No sé si os pasa, pero yo tengo gente cercana que le pasa y no consigue sacarlo de ahí, ¿no? Entonces, esta energía justamente viene a ayudar en ese proceso, ¿vale? Es una energía muy sutil, es muy espiritual y bueno, pues simplemente la trabajas desde donde estés y llega hasta donde esté la otra persona. Porque no trabaja el cuerpo físico, ¿vale? No hay una materialidad que sea necesario trabajar. Trabaja directamente la energía de esas creencias que están adosadas, digamos, en tu cuerpo energético. Por tanto, la energía que está en el aire, por así decirlo, en ese cuerpo energético que te rodea, que no es físico, yo ahora mismo no lo puedo coger y quitarme el cuerpo energético, no puedo, ¿vale? Pero sé que está ahí, me rodea y forma parte de mí. Entonces no es necesario que tú tengas que estar en una cercanía o que tengas que tener un toque físico para que puedas ayudar a la persona en ese tema, ¿vale? Entonces, pues todas esas características son las que conforman esta energía de conversión a tiempo cero. Ya he hablado de la energía, de los guías, de... no sé si tenéis alguna pregunta o queréis que siga explicando un poquito más y entro un poco más en hablar sobre el libro, porque ahora mismo lo que os he hecho, aunque todo esto lo encontráis en el libro, pero hay mucho más, ¿vale? Entonces, antes de seguir, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Dime. Yo quería saber cómo te llegan los mensajes a través de escritura automática, de meditación, físicamente o astralmente. Sí, es muy buena pregunta. Hay muchos métodos en los cuales cualquier persona puede conectar con, pues por ejemplo, con un guía espiritual o incluso si quisieras con un maestro ascendido de tu preferencia, lo que sea. Es decir, maestro significa que vienen a ayudar, es decir, que vienen a enseñar. Así que realmente están a disposición del que quiera aprender. Yo no usé ningún método, ¿vale? Porque lo bueno del dolor es que te lleva al límite. Y cuando estás en el límite, dejas de lado totalmente el ego, porque sientes tanto dolor que ya no encuentras una razón que te diga esto es así o esto es asá. Seguro que os ha pasado en algún momento. Entonces, en ese límite, digamos que te pierdes un poco a ti mismo, y de esa manera fue cuando yo empecé. Creo que sé que es una capacidad que tenemos todos, pero cada persona puede elegir un método. Yo desde luego recomiendo totalmente la meditación, ¿vale? Pero también se puede comenzar con cualquiera de los métodos que tú has dicho. ¿Cómo te llegaba? A mí me llegaban simplemente, yo trabajo siempre con meditaciones y cuando yo entro en silencio interior, porque quizá no hago una meditación concreta, simplemente acallo la mente e intentaba conectar con la fuente, es decir, dejar a mí misma aparte, dejar a Cristina, su drama, su dolor, su pensamiento, su forma de ver las cosas, porque claro, todo el mundo tiene una opinión, yo también tenía una opinión. Entonces, dejaba de lado esa parte, o lo intentaba, como te decía, lo bueno es que el dolor me ayudaba en eso, y me dejaba en ese estado de silencio. En ese estado de silencio yo preguntaba, al principio empecé así. Fue un poco para pedir ayuda. Entonces yo preguntaba, tenía un cuaderno y entonces iba escribiendo lo que me venía. Y luego era cuando empezaba a poner en duda o buscaba en internet o intentaba buscar si eso tenía algún sentido. Y eso fueron las primeras fases. Después, ahora mismo ya no necesito entrar en una meditación. Yo puedo canalizar de forma muy inmediata sin tener que hacer nada. Pero igualmente me gusta hacer siempre un poco de silencio, un poco de meditación, porque creo que es necesario hacer un poquito de esfuerzo para quitar un poco el ego, porque si no, a lo mejor vas a estar pensando, tengo que poner una lavadora y espérate que tengo que ir al supermercado a comprar esto, ¿sabes lo que te digo? La mente siempre bla, 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 bla. Entonces recomiendo mucho la meditación para entrar en ese estado.
pero cualquier persona, como digo, tenemos más afinidad con un método u otro. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy sencillo para que veas. Has hablado del tema físico. Una vez estando en yoga, hacíamos una postura que tienes que estar en equilibrio con el pie y el otro pues lo pones en la rodilla, ¿no? Entonces, claro, tienes que estar quieta porque te caes, o sea, estás solo en un pie. Entonces yo estaba concentrada mirando a la chica de delante y en ese momento hizo ¡pop! Y le apareció todo su aura alrededor de color verde. Yo hasta ese momento no había visto algo así tan físico y me quedé alucinada porque dije, madre mía, ¿y esto? Yo estaba ahí, no tenía que hacer ningún esfuerzo por verlo, es más, cambiaba y seguía viéndolo y decía, si no estoy en meditación, si no estoy haciendo nada, si ni siquiera he pedido, ¿cómo ha pasado esto? Porque estaba tan centrada en lo físico que simplemente apareció. Entonces, ¿ves? Hay muchas formas de acallar el ego, acallar ese bla bla bla. Puede ser el tema físico, puede ser la meditación, puede ser cualquier técnica como escritura automática. Lo importante es probar, probar, probar y probar. Y así cada cual... ¿Eso has visto? ¿Cómo? ¿Eso has visto? Pues mira, me pasó una cosa antes de empezar en serio con esto. Estaba dando un curso de registros acásicos, que es algo muy parecido a la canalización, pero los registros acásicos, digamos que conectas con lo que serían los señores del registro acásico. Entonces, las preguntas o las respuestas siempre van a ir orientadas a una vida pasada que te esté afectando actualmente. Es decir, una fobia, una emoción que tú no hayas sanado, una relación, ¿vale? Entonces, digamos que el ámbito es un poco más dirigido a eso. Una canalización es totalmente universal, ¿vale? Entonces, estaba dando un curso y había terminado la iniciación. En este caso, hacía una iniciación y cuando terminé siempre me gusta preguntar a la gente cómo han vivido esa iniciación. Y entonces, según empezaba a preguntar, me daba todo el rato la vuelta porque tenía la sensación de que tenía dos personas detrás y no las encontraba, y ya a veces me giro, digo, pero si no hay nadie, o sea, yo dije, si todas mis alumnas las tengo delante, porque eran chicas, todas las tengo delante, ¿a quién estoy mirando? Y en el fondo de la sala, de modo muy sutil, porque es algo muy sutil, vi dos hombres, que fueron los primeros que identifiqué como Uriel y Saquiel. Digo dos hombres porque iban normales, o sea, quiero decir, no había túnicas, no había alas, no identifiqué una vestimenta concreta, pero era una vestimenta normal. Tenían su pelo corto, por ejemplo, y estaban hablando entre ellos y estaban... la conversación era algo así como, vale, lo está haciendo bien, ¿podemos pasar a la siguiente fase? Me estaban evaluando. Y claro, me quedé un poco alucinada porque eso sí que fue muy físico, sí que les pude ver. Fue un momento, o sea, inmediatamente desapareció porque son formas muy sutiles, ¿vale? Miren, sin ver, efectivamente. Yo solo sentía que tenía dos personas detrás y fue cuando me di cuenta que era imposible, porque las sillas las tenía delante y detrás tenía la pared, cuando ya dije, ah, vale. Entonces, bueno, pues así fue la vez que yo tuve un contacto más visual, ¿vale? Me ha pasado alguna vez también de estar en casa, cuando a lo mejor voy al jardín y estoy en estado, pues eso, contemplativo, que no estoy mirando nada, simplemente pues estoy viendo los árboles. Y entonces me pasó una vez también que tenía un chico aquí, que era uno de mis guías, ¿no? Y fue como, me pegué un susto tremendo porque no contaba con ello, y luego miré y dije, madre mía, los vecinos van a pensar, esta chica está... algo así, ¿no? Es decir, el ego siempre sale y dice, a ver qué te está mirando, ¿qué van a decir? Fue algo así, fue muy natural, o sea, realmente te lo cuento exactamente como me pasó. Pero habitualmente yo no tengo esas experiencias, son cuando no me doy cuenta. O sea, cuando yo no veo un guía como os veo a vosotros, ni mucho menos. No, claro, efectivamente. O sea, yo solo recibo la información y la grabo o la escribo porque inmediatamente me olvido. O sea, como no es mi opinión, yo no me acuerdo. De hecho, cuando hago una canalización y luego a lo mejor para una persona y me dicen, oye, ¿te acuerdas que me dijiste esto? Digo, pues no me acuerdo. No me acuerdo porque no es un consejo que yo te doy. Yo mis opiniones sí me las sé. O sea, yo si tú me preguntas te puedo decir, pues te recomiendo esto, porque y te cuento algo, ¿no? Pero cuando canalizo no es mi opinión. Entonces yo muchas veces me sorprendo, de hecho. Quiero decir, a mí me llega la información también y me ayuda, aunque sea para otra persona. Vale, entonces un poquito esa es la manera en la que a mí me llega. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Y en sueños te hablan? ¿En sueños? Mira, hay un apartado muy bonito en el libro, bueno, muy bonito, pues a lo mejor a mí me lo parece.
donde justamente hablo de los sueños, ¿vale? Hablo un poco de mi experiencia con los sueños. Yo en los sueños estoy muy despierta, entonces, bueno, mi marido lo sabe, que a veces le cuento cada historia que el otro día soñé una película completa, o sea, y te lo digo así porque era como que estaba viendo una película y dije, lo tengo que escribir y lo pongo en un libro. Digo, aunque no es mi género porque era de terror o suspense, algo así, una cosa un poco rara, digo, pero oye, esto es un taquillazo. O sea, a veces me pasan cosas así, veo un porrón de cosas y una historia. En el sueño tienes que estar atenta al detalle, a la emoción y al detalle, es decir, siempre hay un detalle que está oculto, que es donde te viene lo que tú tienes que trabajar. Por ejemplo, en este sueño, no te lo voy a contar, algo es súper largo, pero al final, a lo último, era una especie como de zombies, una cosa rara, y al final había como 4 personas que se habían desfigurado y se habían convertido en algo así como zombies. No comían carne ni nada de eso, pero tenían muy mal aspecto, por eso los llamo como zombies. Y entonces atacaban, o iban a atacar al protagonista de la peli, pues yo lo veía desde fuera, y bueno, al final él les mataba, no, la chica les mataba. Y el caso es que luego él decía, mira, yo tengo que pasar por este proceso para llevar la cura a los demás, para llevar la cura a la humanidad. Y yo no sabía muy bien qué hacer con ese sueño. El siguiente sueño que tuve, a los 2 días, al final del todo, te cuento para que veas el detalle, ¿vale? Porque la historia no tiene nada que ver, pero el detalle sí. Al final del todo, estaba yo como en una casa y había un sótano con unas escaleras y estaba con unas personas. Y esas personas iban poco a poco como poniéndose enfermas, como si estuvieran poseídas. Son sueños chungos, te estoy contando sueños chungos, pero no todos son así. Y empezaban a entrar en ese sótano y lo que les ocurre es que justamente eran poseídos por una entidad que no era nada buena, ¿vale? Y al final eran 4. Entonces en ese sueño yo estaba pasándolo muy mal, porque estaba sintiendo que querían atacarme y sentía su energía, la energía de bajo astral. Y entonces en ese sueño empezaba a decir uno de los mantras que hay en el libro, que justamente es para liberar energías densas. Y empezaba a decirlo, oh, existe un toro, bueno, y entonces poco a poco iba liberando a cada una de esas personas y volvían a ser como eran. Hasta la última, que ahí no conseguí, ya me desperté y en el sueño me daba cuenta que yo tenía esa capacidad de liberar la energía negativa de las personas. En ese sueño, cuando son así, lo que ocurre es que yo tengo esas energías densas cerca, por eso estoy sintiendo el corazón que se me acelera, porque literalmente están ahí, en mi habitación, por así decirlo, para que nos entendamos físicamente. Entonces lo que hice, cuando me calmé, porque como vivo esos sueños tan como si estoy hablando contigo, pues realmente me impactan y me cuesta. Como digo, te estoy contando la peor parte, ¿vale? Pero es solo porque fue reciente y para que veas el mensaje. En este caso empecé a hacer una limpieza, que también describo en el libro, de energías densas. La hice para mí, para mi marido, para la casa. Y luego iba a seguir con mi padre, mi madre, pero luego me quedé dormida porque eran las 5 de la mañana. Y ya no podía más. Porque miré la hora cuando ya me atreví a levantarme porque estaba aterrada de miedo. Y bueno, pues el detalle era ese. En el sueño me estaban diciendo, por eso era la repetición de 4 personas con malas pintas, 4 personas con malas pintas. 4 entidades que, bueno, pues por lo que sea, están ahí, o digamos que la metáfora de 4 energías densas que están, bueno, pues en ese momento interactuando con mi vida, ¿vale? Ese es el mensaje, y en el momento que yo hice la sanación, pues no tuvo nada que ver, o sea, me quedé mucho mejor. De hecho, yo tengo gatos y tenía una gata que estaba todas las noches maullando a las 4 de la mañana, a las 3 o lo que sea, se ponía a maullar como una loca, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, de hecho, cambié varias habitaciones, en fin, como que todo empezó a fluir, ¿no? Ese era el mensaje. Hay un montón de mensajes que yo te describo algunos en el libro, que justamente hay un apartado de eso, porque en los sueños recibimos información. Pero como son mensajes abstractos, porque en el sueño estamos trabajando un mensaje onírico, entonces te van a hablar en lenguaje muy arcaico, ¿vale? El lenguaje que tenemos en el cerebro reptiliano, el primer cerebro. Entonces no van a ser palabras, aunque tú tengas un sueño como el mío, con inicio, desenlace y de todo, ¿no? Pero no te sirve la historia, te sirve la sensación que tú tengas en ese sueño y ese detalle pequeño que se repetirá en varios sueños para que tú te das cuenta de cuál es el mensaje.
¿vale? Y va a ser, conmigo funciona mucho en números, ¿vale? Es la manera en la que tienen de tal. Y luego, como digo, la emoción nunca te miente. La emoción te va a hablar de lo que tú tienes que trabajar en ese preciso momento. En sueños también he recibido soluciones, sanaciones, bueno, de todo, ¿no? Cuanto más, lo cuento ahí, ¿no?, en el libro, cuanto más despierto estás en los sueños, más fácil te va a resultar también poner en claro después toda esta información y más despierto vas a estar en tu vida, ¿vale? En el sueño también estamos en esa otra parte de cuerpo astral, por así decirlo, que también tenemos pues otra vida, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo, ¿me podéis decir la hora? Me estoy pasando ya. Bueno, es que quería hacer una meditación, ¿vale?, con vosotros, entonces voy a ir más rápido, ¿vale? Y si os parece cuento un poquito lo que me quedaba. En el libro también tenéis, como os decía, todo lo que necesitáis saber sobre la energía de conversión a tiempo cero, todo lo que necesitáis saber para conectar con el guía evolutivo. Lógicamente, el que quiera trabajarlo en profundidad, pues hay talleres que yo hago cada cierto tiempo y también online, precisamente para que se pueda trabajar en profundidad, pero igualmente con el libro podéis empezar. Luego, la primera parte es muy interesante porque son canalizaciones universales, te hablan sobre la creación, sobre las almas, de dónde provienen, qué son exactamente, sobre la raza humana en sí como cuerpo físico. Y quizá la parte que a mí más me ha podido interesar, aunque quizás es un poquito breve, sobre las programaciones mentales que tenemos como seres humanos hoy por hoy y por qué están ahí, ¿vale? De qué manera nos sabotean y bueno, pues también de qué manera podemos solventarlo. También hay herramientas como los mantras de Tildium, que uno de ellos es el que os decía que empecé a trabajar en el sueño para liberar energías densas, cuando tú sientes que hay algo que se bloquea, que parece que en tu vida no va, o cuando te notas muy cargada, como te decía, que te deprimes, que incluso parece que la mente está todo el rato haciendo ruido, cuando te levantas y parece que tienes música en la cabeza a todas horas y no para, ¿vale? Pues eso también es energía densa, ahí no estamos en equilibrio, ¿vale? La energía densa es porque es muy densa, es como un chicle, ¿vale? Es pegajosa, tienes que estar estirando hasta que la quitas. No es lo mismo que, por ejemplo, la energía cuando se acumulan los órganos que quitamos con Reiki, es una energía diferente, ¿vale? Por eso la llamo densa, energía negativa, como queréis decirlo. Hay otros mantras también para tratar otras cosas. Y luego también tenéis los sellos de Naísa, que son sellos para trabajar algunas partes de vosotros mismos, ¿vale? Siempre abriéndoos al plano más espiritual, ¿vale? También al final tenéis el manual de Saquiel, que es este primero que os comenté, que empecé a canalizar en sus inicios, que es un manual para canalizar, pero desde un punto de vista desde el guía. Es un lenguaje muy diferente, pero os animo a que profundicéis, aunque al principio os parezca un poco extraño, profundizar en ese mensaje, porque es muy interesante. También algunas conclusiones sobre ello lo tenéis en la página web, ¿vale? Pero bueno, yo prefiero que cada cual llegue al mensaje y lo interprete a su manera. Y por último tenéis una parte que se llama Oráculo de Saquiel y Uriel, en el cual yo canalicé mensajes, sin más, mensajes sueltos, y lo que tú haces es hacer una pregunta y coges esa parte del libro y la abres. Y ahí recibes una respuesta que suele ser espiritual, por supuesto, y que suele romperte bastante los esquemas. A mí la tengo también en la página web, ¿vale? Y tú puedes pinchar en el oráculo, hay una zona gratuita muy amplia y en ella también está el oráculo. Entonces yo puse un montón de imágenes, entonces tú pues haces una pregunta, pinchas la imagen y ahí tienes. Y siempre me dicen, joroba, madre mía, es que me ha dejado, porque a lo mejor tú vas con una idea y tú dices, oye, y este trabajo, que tengo este problema, ¿por qué? No sé qué, no sé cuántos, y a lo mejor te sale una respuesta que dice, oye, ¿por qué no te cuidas? ¿Por qué no descansas? Porque te lleva a la parte que tú realmente tienes que prestar atención y no estabas prestando atención. Te estabas orientando totalmente por un tema que vale, que es el que te preocupa, pero que la solución no está ahí, está en ti. Entonces tienes que ver justamente esa parte y esa es la que el oráculo te va a dar la solución. Te va a dar ese puntito donde tú vas a decir, vale, ahora ya lo pillo, ¿vale? Entonces es un libro muy completo porque justamente te permite tener canalizaciones universales, que creo que es algo muy interesante, te permite acceder a lo que es la información sobre la energía de conversión a tiempo cero y sobre todas las herramientas que conlleva, y también te permite
empezar a comprender lo que sería un guía, el guía evolutivo y de qué manera puedes tú trabajar. Y luego pues estos dos bonus o regalos de más, ¿no? Que por qué no, oye, pues a todos nos gusta en un momento dado pues decir, a ver, qué pasa, ¿no? Entonces eso es lo que vais a encontrar en el libro, ¿vale? Y bueno, mi página es www.pasandoarena.com, lo tenéis también en el libro y estaré encantada de que cualquier duda que tengáis sobre el libro me escribáis o me pongáis ahí en comentarios. También la página web cristinacebronguirao.com es justamente para libros, ¿vale? Entonces ahí también tengo un blog de autoayuda y demás. En la página de Pasando Arena tengo un blog con canalizaciones y otro blog con artículos, digamos, interesantes, yo lo llamo artículos insólitos, porque siempre hay que conocer un poquito más de lo que nos rodea, pero que no sale en la tele, vaya, y así pues podamos hablar un poquito de conciencia. Y en el de los libros, cristinacebronguirao.com, es un poco más de autoayuda y de libros, ¿vale? Porque tengo esa faceta que me gusta leer y también pues os recomendaré autores que a mí me gustan, básicamente, ¿no? Entonces, en cualquiera de los dos podéis hacerme preguntas sobre lo que encontráis en el libro o hemos hablado, oye, ¿y esto de canalizar cómo es?, etcétera, ¿no? Y nada, me encantará trabajar un poquito ahí mano a mano con vosotros, ¿vale? ¿Tenéis alguna otra pregunta? Bueno, sí. ¿Siempre son seres de luz los que te contactan? Sí, sí. ¿O ha habido alguno que...? Sí, no, es buena pregunta. Justamente cuando acudí a ellos, por así decirlo, aunque yo no sabía ni a quién acudí al principio, fue porque esta energía densa también tenía lo que yo llamo seres desencarnados, ¿vale? Que son entidades de muy baja frecuencia y que igual que un ser de luz, por ejemplo, viene a ayudarte, pues el otro ser no es que no venga a ayudarte, es que su modo es de otra manera, es a tortas. Es como los dos maestros, ¿no? Uno te va a enseñar por el lado malo y el otro pues por el lado bueno, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque a veces hay circunstancias en la vida que son muy duras, pero que también te ayudan a crecer. Entonces yo no creo que... porque todo forma parte de la creación, ¿vale? Y la creación es amor. Entonces, todo lo que provenga de la fuente, de Dios, de como quieras llamarlo, es amor. Pero hay modos diferentes de actuar. Entonces, en cualquier caso, un ser, como yo llamo, desencarnado, de bajo astral, pues te puede hacer mucha puñeta, ¿vale? Y yo he tenido varias experiencias de ese tipo. Y entonces esos no vienen a dar mensajes. Esos te colapsan, literalmente. O sea, te colapsan. Y te hacen enfermar también, depende de lo que vengan a trabajar o hacer, tampoco lo tengo muy claro, ¿no? Entonces ahí tuve que aprender lo que era liberar ese tipo de energías y de entidades, ¿vale? Incluido una casa, incluido a mí misma y bueno, fue un aprendizaje que nunca pedí, que no me apetecía, pero que bueno, al final me sirvió porque ya no tengo miedo a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esos nunca te van a dar mensajes. Eso no implica que una persona piense que hay un mensaje de por medio que está recibiendo. La manera en la cual lo puedes diferenciar, pues un mensaje de un guía espiritual va a ser siempre algo que te dé un beneficio, que te aporte generalmente algo que tú no sabías o no de ese modo y que te haga sentirte expandido, es decir, bien, ¿vale? Nunca te va a criticar, nunca te va a decir no puedes, ¿vale? Nunca te va a pedir que hagas algo, porque el guía lo que hace es orientarte, pero jamás te va a quitar tu libre albedrío. Es un maestro, viene a ayudarte, no a que hagas lo que él te dice, figúrate. Él va a tu ritmo, te puede decir muchas cosas que a mí me ha pasado y como tú no quieras hacer eso, como me ha pasado a mí, cabezona, pues él va a seguir, no te preocupes, bueno, cuando quieras. Hasta que al final ya ves que efectivamente pues ese no es el camino, ¿no? Y aprendes, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿vale? Porque sí que hay entidades que puedan hacerse pasar quizá por un maestro, pero cuando tú comienzas a trabajar con vibraciones altas, eso ya no te va a pasar, ¿vale? Y luego están los que te vienen a hacer la puñeta, como digo yo, que esos pues te aseguro que no te vienen a dar ningún mensaje. Lo que pasa es que sí que te van a hacer que tú pienses mal, que te deprimas y entonces a lo mejor ahí piensas que la vida tiene que ser de una manera, que tú tienes que actuar de una manera, que tú, ¿vale? Pero eso ya es tu mente, digamos, contaminándose de esa energía, ¿vale? Lo que sí es lo que os decía al principio sobre los canalizadores que hablan de mensajes sobre catástrofes o todo esto. Yo sí que veo que hay canales de información muy negativos.
A mí eso no me gusta, ¿vale? Yo sé que eso no son seres de luz, pero a lo mejor ellos piensan que sí. Ya ahí no entro, cada cual con su proceso y todo está bien si te sirve, ¿no? Pero yo recuerdo una vez en un foro que había gente que hablaba de los 3 días de oscuridad, que hay profecías muy antiguas que la gente las sigue repitiendo una y otra vez, pero es que ya no tienen vigencia, la gente se empeña, ¿no? Y el fin del mundo, y el Armagedón, y entonces esto, y había una persona que hablaba de esto y bueno, casi que se regocijaba en que iba a haber 3 días de oscuridad donde íbamos a perder todo y bla, 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 bla. Y yo le dije, ingenua de mí, intenté poner mi opinión para ayudarle, dije, bueno, mira, no te preocupes que esto del fin del 2012 ya está, ya se ha superado, no ese es el proceso de la humanidad, no todo. Y bueno, al revés, casi se enfadó, ¿no? Y al final terminó diciendo algo así, cuando todos estemos fatal, os vais a acordar de mí, porque yo digo, bueno, ¿qué interés puedes tener en que todo se vaya al garete, ¿no? Quiero decir, entonces, cada cual va a vibrar con la vibración que tiene. Si tú eres una persona muy negativa, obviamente lo que te va a rodear va a ser de esa vibración. Por eso siempre a todo el mundo le digo, trabájate en ti mismo. Eleva tu vibración, trabájate en la autoestima y en ver la vida de otra manera, porque así es lo que tú vas a traer y lo que vas a generar en tu vida. ¿Algo más? Pues si no hay más, si os parece vamos a hacer una meditación cortita, ¿vale? Y lo que quiero justamente es, voy a canalizar a los guías, no voy a hacer mensaje, lo que hago a veces es canalizar la energía, es diferente la energía de conversión a tiempo cero, cuando lo hago simplemente porque es el momento de hacerlo, o sea, no es algo que yo decida, yo puedo tener una idea y luego sale otra cosa, ¿vale? En este caso, lo que se va a trabajar es liberar cualquier energía densa que tengáis en este momento, ¿vale? Voy a poner un momentito música y, bueno, pues poneros cómodos, con la espalda recta. A ver si puedo poner esto, que ahora ya no sé. ¿Sí? Pues es que está desconectado esto. Bueno, pues si no hay música, a ver. Si no me pide pin, pondremos música y si no, pues no. Entonces, bueno, pues os colocáis cómodamente, si podéis, dejáis cualquier cosa que os pueda molestar, ¿vale? De bolsos y todo esto. Pues va a ser que no, porque hay pin, así que vamos a hacerlo sin música, ¿vale? Uy. Bueno, no te preocupes. No. ¿Qué hora tenemos para no pasarme mucho más? Vale, vamos a hacer unos 10 minutos así, ¿vale? 10-15 minutos. Para meditar no hay que hacer nada especial, simplemente, como digo, podéis apoyar la espalda, no hace falta estar en tensión, de hecho no os recomiendo estar en tensión. Las manos pues pueden estar hacia arriba, hacia abajo, como queráis, no es necesario nada, ¿vale? Y simplemente vais cerrando los ojos, yo voy a meditar igualmente con vosotros. Y tomas 3 respiraciones más profundas. Inspiras y exhalas por la nariz de forma natural, sin forzar. Y con cada exhalación permites que todo tu cuerpo se relaje. Con cada exhalación, cada músculo de tu cuerpo se relaja. Con cada exhalación, tu cuerpo mental se relaja. Con cada exhalación, tu cuerpo emocional se hace a un lado. Y los guías comienzan a llenar esta sala con su energía y su vibración. Y puedes sentir como una energía que te sustenta, que parece casi
como si te levantase de la silla para que flotes, para que te olvides de tu cuerpo, para que te olvides de ti mismo. Quiero que pienses o que elijas algo en tu vida que sientas en este momento que no va como desearías, que sientas que está estancado, bloqueado. Y lo vas a meter en una esfera dorada, muy hermosa, muy brillante, repleta de luz. La vas a colocar con tu intención. No hace falta que visualices si no lo logras. La colocas con tu intención en tu corazón. Y permites que la energía de los guías sostenga tu dolor, sostenga tus dudas, tus anhelos. La energía de los guías te está rodeando. Y te está dando paz. Una paz que no tiene sentido, que no tiene razón, que no es lógica, pero que es real, que existe y que va más allá de cualquier circunstancia que estés pasando en este momento. Y con su energía estás abriendo tu corazón a una compasión diferente, a una compasión que te ayuda a comprenderte, a amarte y a respetarte. Y que te dice, ya puedes dejar de sufrir. Ya puedes soltarlo. Y la aceptación comienza a crear un nuevo espacio en tu corazón. Una aceptación incondicional, sin lógica, espiritual, y que te hace comprender que estás en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Y
suavemente vas a llevar tu mano derecha a tu corazón. Y cuando sientas que es adecuado, vas a despedirte, vas a decir adiós a ese dolor, porque ya es suficiente, porque ya te ha entregado el mensaje, aquello que viniste a aprender, a comprender, a aceptar o simplemente amar. Puedes decirle lo que sientas mentalmente en este momento. Para que puedas dar un cierre a esa situación. Y cuando estés listo para soltar ese dolor, para decirle adiós, con tu mano vas a sacar esa bola imaginaria, espiritual, dorada de tu corazón. Y la vas a elevar hacia el cielo, simplemente soltándola como una burbuja que no pesa, que se eleva. Y permites que se vaya. Tu mano se relaja. Tu esfera de luz se eleva y los guías están recogiendo todas las esferas de luz. Y en ese espacio que ha dejado en tu corazón, lo están llenando en este momento de esperanza. De esperanza. De esperanza. Porque sí es posible. Porque sí está pasando. Y porque así es. Y te permites estar unos segundos en silencio con esa energía de esperanza en tu corazón y le das la bienvenida. Y le dices que ahora sí vas a creer en esa esperanza que acabas de dejar pasar en tu corazón. Y el trabajo ya está hecho. Y los guías se despiden tocando tu corazón en este momento. Felices de haberte ayudado. Cuando lo desees, puedes volver a contactar del mismo modo, partiendo desde tu corazón. Y podrás siempre recibir su ayuda cuando lo desees. Y de nuevo tomas 3 respiraciones más profundas. Que te van haciendo volver aquí y ahora.
en este momento y en esta sala. Cuando estés listo, vas abriendo los ojos. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Bien por aquí? ¿Bien? Bueno, pues hemos trabajado un poquito con la energía de los guías y esto siempre que lo hago, cada vez de hecho tenía pensado hacer otra cosa, pero lo que va surgiendo es lo que van haciendo. Y bueno, pues en este caso se ha liberado algo concreto. Yo pensaba liberar en general y lo que se ha permitido es una liberación concreta de algo que os preocupaba, ¿no? Entonces, bueno, ha sido muy bonito, espero que os haya gustado y como está grabado, pues en el momento en el que queráis volver a repetirlo, pues podréis o bien recordándolo o bien escuchando otra vez la grabación y igualmente va a funcionar, ¿vale? La energía siempre está ahí. La energía no depende ni del tiempo ni del espacio, acordaos, ¿vale? Por eso la energía de una canalización te puede llegar de una canalización escrita hace 20 años y el efecto en ti es igualmente que si lo hubieras leído en ese momento, ¿vale? La energía de la canalización es el tercer lenguaje, que es un lenguaje que va directo al corazón, no es un lenguaje físico, aunque yo os hable, porque es la manera en la que los humanos tenemos de comunicarnos. Creo que también algo lo explicaba en el libro, pero la canalización es energía. Entonces, cuando se va integrando, se integra, como os decía, a través de la energía espiritual del corazón, ¿vale? Entonces lo podéis volver a usar en cualquier momento. Pues, ¿alguna pregunta más? ¿Algo que queréis comentar? Muy bien. Pues nada, daros las gracias por haber pasado este ratito charlando. Y para cualquier cosa, ya sabéis, yo estoy en la página web que tenéis en el libro, pasandoarena.com, y nada, encantada de haber compartido con vosotros un poquito de la experiencia con los guías. Muchas gracias.